Para el día de hoy arreglamos nuestro problema con la energía, creamos el Mycelial Generator de Industrial Frogcoin. Bastante fácil, les voy a explicar cómo se automatiza cada uno de una manera bastante muy bien explicada, considero yo. Y vamos a poner a trabajar este señor que está acá detrás mío, que nos genera un 25 millones de energía por tick. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. En el capítulo de ayer seteamos este hermoso acelerador de partículas, en español, en inglés pues es Particle Accelerator, y nos permitió avanzar un poquito más en la quest en la que estamos. Pero para seguir avanzando tenemos que pasar a manejar Mechanism y tenemos que hacer desde Fissile Fuel hasta HDPE Pellets. Y pues bueno, Mechanism generalmente es un mod que consume bastante energía. También vamos a necesitar hacer antimatter y eso lo vamos a hacer con un reactor, y ese reactor, pues desde ese reactor podemos generar energía. Sin embargo, yo ahorita les voy a explicar por qué no voy a usar esos reactores en este modpack. O puede que los use simplemente como pues por hacerlos. Pero con lo que vamos a hacer hoy estoy seguro que pues la energía no nos va a hacer falta para absolutamente nada. Porque hoy vamos a setear el Mycelium Generator de Industrial Frogcoin. No es la primera vez que seteo estos reactores, esto sí los he hecho anteriormente. Es bastante fácil y lo mejor de todo es que en este modpack es el mejor source de generación de energía. Generamos hasta 25 millones de energía, lo cual es un montón, es demasiado. Y seguro ya con 25 millones de energía no vamos a necesitar ningún otro reactor. Entonces muy seguramente por eso en cuanto a Mechanism no voy a pasar a hacer las turbinas que generan un poco más de energía. Entonces vamos a pasar a craftear cada uno de los reactores porque son 16 en total, junto a uno que pues es el Mycelium como tal, que es el que genera la energía. Y vamos a ver cómo funciona cada uno. Y también quiero hacer esto porque antes de comenzar, ayer estuve como haciendo unas gallinas, y no estoy mal, eran unas de Waken Draconium, una nomás de hecho, y este setup se tragó absolutamente toda la energía que tenía que estaba transfiriendo desde acá por algún motivo, no entiendo por qué, pero pues se tragó toda la energía y ya con eso como que dije, bueno, ok, ya es hora de trabajar con un poquito más de energía. Y entonces hice esta parte de acá en donde moví los reactores que tenía ya al otro lado. De hecho hice otros dos reactores, desde el lugar de allá pues quedó totalmente desocupado. Y los reactores, los Mycelium Generators, los vamos a poner en cada uno de estos lugares. Que pues bueno, de hecho tienen como una configuración ya, pero muy seguramente voy a tener que mover algo. Ya veremos cómo lo hacemos funcionar. Entonces estos son todos los reactores. Son 16 en total, junto a un Mycelial Reactor, que es el que genera los 25 millones de energía. Esto no sé dónde ponerlo, voy a ver dónde lo pongo porque no he decidido un lugar como tal. Pero bueno, eso es lo de menos. Voy a comenzar como con una explicación así muy por encima. Ya ahorita más tarde les voy a explicar cómo va a ser la automatización de cada uno de ellos, porque obviamente pues, ustedes saben que a mí lo que me gusta es automatizar las cosas para que pues funcionen, incluso si no estoy haciendo nada, y pues más que todo este proceso que genera energía. Entonces, bueno, este Explosive Mycelium Generator, como su nombre lo dice, genera energía desde explosiones. Luego pasamos al Ender Mycelial Generator, que también como su nombre lo dice, genera energía desde Ender Pearls. Luego el Creamed, que funciona generando energía desde Crimson, cosas como Crimson Fungus, desde cualquier cosa que tenga el nombre como de Crimson. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante, más específicamente. El Culinary, que genera energía desde pues prácticamente comida, zanahorias, papas, cualquier cosa, es de los más fáciles. El Meat Allergic, que genera energía desde ingots y desde y bueno, de hecho desde Liquid Meat, que pues esto sí lo estamos generando desde hace bastante tiempo y se genera por montones, entonces no hay ningún problema. El Slimy Mycelial, que genera energía desde leche y desde slime. El Potion, que pues bueno, como su nombre lo dice, desde una poción. Este va a ser algo curioso, la manera en la que lo vamos a automatizar. El Disenchantment, que pues también como su nombre lo dice, funciona con encantamientos y también lo vamos a automatizar de una manera muy curiosa. El Halitosis, que funciona pues tan fácil como con Dragon Breath. Este me falta un poquito, unos cuantos cubos. Luego pasamos al Magma, que pues también como su nombre lo dice, desde magma, pues lava prácticamente. Luego pasamos al Rocket, que también como su nombre lo dice, desde rockets, desde cohetes. Pero este también tiene algo que lo que hay que estar muy pendientes, y esto ahorita lo vamos a ver. El Pink, que es muy curioso, pero pues bueno, genera energía desde Pink Dye, nada más. Me falta solamente
la lana de rosada y ya. Luego el de Nether Stars, que pues también, como su nombre lo dice, desde Nether Stars. El Furnace, que funciona con coal o pues cualquier cosa que sea como, o que haga funcionar un Furnace. El Frosty, que también bastante, pues su nombre es bastante intuitivo y pues es de hielo prácticamente, cualquier tipo de hielo. Y el Death, que pues, simplemente es con Rotten Flesh, con la carne que botan los zombies. Y con eso tenemos los 16 generadores. Y también con eso desbloqueamos un montón de recetas de acá abajo. Y cada una, pues bueno, tampoco es que dé mucho oro. Pero lo que sí es importante acá es que pues explica exactamente cómo o qué recibe cada una de estas cosas para generar energía. Lo que pues hay unos en los que digamos que podemos hacer cosas que nos va a permitir automatizarlo mucho más fácil. Y bueno, estos generadores, como su nombre lo dice, van a generar energía. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar esa energía por medio de estos flux blocks directamente pues al sistema que recibe energía. Entonces, pues los puedo conectar así, es como los pongo en dos lugares. Entonces, acá va a estar conectado por un lado y acá va a estar conectado por el otro lado. Y bueno, entonces vamos a comenzar con los que idealmente no generan o no dan ningún tipo de debuff, porque hay unos cuantos de estos señores que cuando comienzan a funcionar nos dan un tipo de debuff que es un poco fastidioso, pues mientras los ponemos al menos. Y van a haber otros que van a tener una automatización un poquito diferente. Para comenzar, el Furnace, simplemente vamos a ir configurando acá las cosas y vamos a ir poniendo que van a enviar esos exporters. Entonces, por ejemplo, este simplemente va a enviar coal. Y con eso, una vez le ponga el Furnace, va a comenzar a recibir coal por la parte de atrás y ahí vemos que está comenzando a generar energía. La energía toda la va a estar enviando acá conectado a esto. Entonces, por ejemplo, acá está generando 80 de energía. Y pues bueno, lo importante es que esto simplemente quede funcionando y quede generando energía, así sea muy poquita. Eso es, no tiene ningún problema. Luego de eso vamos a pasar al Slimy. El Slimy va a recibir, obviamente, como su nombre lo dice, slime y también va a recibir leche. De hecho, yo ya tengo leche en el sistema. Si se preguntan cómo estoy generando leche, hay una vaca. De hecho, tenemos que primero craftear una milk jar y luego de eso, después de craftear la milk jar, tenemos que hacer lo que ya hemos hecho anteriormente con las vacas, las otras que generan cosas súper raras, y es dejar caer un anvil encima de la vaca y en la parte de abajo va a estar el jar y así mete como que la vaca dentro del jar y esto comienza a generar leche conforme pues va pasando el tiempo. Acá en mi caso ya tengo como 425 buckets y va generando un poco pues cada que va avanzando el tiempo y pues tampoco, esto no tampoco es que consuma pues muchísimo, ¿no? Es como va relativamente poco. Entonces lo ponemos ahí y va a comenzar, bueno, y también antes de dejar eso, es importante dejar las cosas en round robin para que pase pues las dos cosas al tiempo. Prácticamente va a enviar uno acá y otro acá, uno acá y otro acá y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá ya tiene 125 millibuckets. Si no estoy mal, comienza a trabajar como es de 200, hasta donde tengo entendido, algo así. Entonces, con tal este proceso dure lo suficiente como para que ya tenga un poco de leche en el sistema, pues no hay ningún problema. Son 250 millibuckets para que haga cada proceso y un slime ball. Entonces, bastante fácil. Vamos a seguir con el culinary. Para este vamos a enviarle zanahorias o carrots. Eso tengo por montones en el sistema porque pues los estoy generando con las garden closures, que eso lo vimos ya también hace bastante tiempo. Entonces, pues ahí comienza a recibir zanahorias y pues este proceso se va pasando y genera 288 de energía. Seguimos con el Ender, que pues bueno, como su nombre lo dice, Ender Pearls, simplemente, súper fácil. Lo ponemos acá y conforme vaya haciendo una Ender Pearl, va a ir generando 40 FI de energía. Seguimos con el Creamed y para el Creamed le puedo enviar Crimson Fungus que estoy generando con también Garden Closures. Entonces vamos a poner esto acá en el filtro y la vamos a poner acá. Y conforme vaya haciendo esos hongos, va a generar 20 de energía por tick. Seguimos con el Halitosis, que como les comenté anteriormente, con Dragon Breath. Y pues Dragon Breath estamos generando con un extractor. Y con un solo extractor es más que suficiente para que genera solamente 40 de FI por tick. Y miren todo lo que dura una sola botellita de Dragon Breath. Entonces, con un solo extractor estamos perfectos para esto. Sigue el Pink y pues nuevamente este es como el más curioso de todos a mi parecer, porque pues simplemente con Pink Dye genera la energía
y genera un total de 10 FI por tick, pues tampoco es mucho, ¿no? Pero pues, o sea, enviarle ping ahí no es nada, en realidad es una pendejadita. Seguimos con el magma, que simplemente pasándole lava, genera... Quiero ver qué pasa si le paso directamente huevos de lava. Vamos a ver si funciona, lo dudo mucho, la verdad. Pero pues vamos a ver, no creo que funcione. De hecho, ni siquiera los envía. Entonces sí, efectivamente no funciona. Y también recibe un segundo item que pues, de hecho creo que así nomás con solamente la lava genera la energía. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a ponerle entonces lava en el inventario. Igual también tenemos lava generándose en el inventario pasivamente. Va a comenzar a recibir acá de a 120, un poquito más de 125 buckets, creo que son como 150 también. Y con eso comienza a generar un total de 50 FI por tick. Y creo que si le pongo redstone genera más, pero pues creo que es innecesario. Con tal funcione, nuevamente lo que nos importa es que funcione y que pues esté haciendo estos procesos para que el generador del final pues tenga o genere la energía que necesitamos. Seguimos con el death y para el death necesitamos rotten flesh, esta cosa que botan los zombies, también muy fácil de automatizar. Acá va a comenzar a generar 20 FI por tick y es bastante fácil, digámoslo, porque pues no toma mucha rotten flesh. Seguimos con el metallurgic o el meat allergic y nuevamente este recibe uno liquid meat que pues ya estamos generando por montones en el sistema. Y también necesitamos un ingot cualquiera, en mi caso, no sé, hierro, puede ser, un ingot de hierro en esto. Y lo vamos a poner en scheduling. Y con eso pues va a comenzar a recibir liquid meat y también los ingots. Y genera 200 de FI por tick. Bueno, para los siguientes generadores, estos son los que tienen algún tipo de como cosa rara, de alguna manera. Entonces, primero, vamos a hacer el de pociones, el potion. Este nuevamente funciona con pociones, pero pasa algo. No está en JEI, de hecho, acá podemos buscar Potion Generator, creo, y les va a salir la lista de la cantidad de energía que genera y pues cada una de esas pociones. Pero acá en esta lista hay 40 páginas diferentes, pero algo que no está son las botellas de agua. Y pues literalmente una botella de agua genera energía para este generador, lo cual es prácticamente gratis, digámoslo. Pero lo que pasa en este modpack, de hecho, es que las botellas de agua no se pueden generar, digamos que de una manera fácil, porque tendríamos que poner un dipo y ponerle agua para que pues llene las botellas y todo eso. O pues también puede ser con una bottling machine de Immersive Engineering, que pues obviamente no quiero hacer esto solamente para llenar una botella. Entonces voy a usar mi viejo amigo Modular Router y vamos a craftear un Activator Module. Y vamos a comenzar poniendo agua detrás del Modular Router, ¿cierto? Vamos a poner el Activator Module y vamos a decir, este Activator Module lo que hace es que es como si fuera un jugador de alguna manera y me permite darle clic a algo que esté cerca al módulo. Y también le puede hacer el clic como sneak click. Y pues bueno, hay diferentes acciones como right click, atacar, bueno, diferentes cosas. Yo quiero simplemente que le dé right click, que pues no sea agachado y que pues esté mirando en el mismo nivel y que dé el clic atrás de la máquina. El frente de la máquina es el que tiene estas lucecitas rojas. Entonces le voy a poner esto y con eso, una vez yo le ponga una botella de agua, o bueno, simplemente una botella de hecho, una sola, va a darle clic al agua que está detrás y lo va a llamar al buffer. Otra cosa que vamos a hacer es que vamos a poner un puller upgrade, un puller module, perdón, que va a jalar directamente del cubo que esté en el frente, que pues eventualmente va a ser el generador de pociones. Entonces le vamos a poner que jale de acá exactamente. Lo vamos a quitar por un momento mientras ponemos el módulo y le vamos a decir que solamente jale botellas cuando estén desocupadas. O sea, una botella así, tal cual. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a crear un sender que va a enviar la misma botella, pero este solamente va a enviar cuando la botella esté llena de agua. Y la va a enviar también hacia el frente al Potion Generator. Entonces diría en este orden, iría primero esto. Y una vez pongamos esto, ahí se va a llevar la botella, la va a volver a llenar y digamos que esto va a estar como dando vueltas infinitamente y pues todo el tiempo va a estar generando simplemente 10 de FI por tick, pero nuevamente lo importante es que esto esté generando energía de alguna manera.
Y con eso, pues automatizamos el Potion Mycelial Generator. Súper fácil. Seguimos con uno que, bueno, este tiene un poquito de ciencia y es el más complicado de todos en realidad. El Disenchantment Mycelial Generator. Y para esto vamos a necesitar un par de cosas. Vamos a necesitar un printer y vamos a necesitar un depot. El depot siempre tiene que estar detrás de donde esté el generador. Siempre. Porque el depot lo que va a hacer es que va a recibir un libro eh, normal y pues eventualmente va a crear un libro encantado. El printer lo vamos a poner como un cubo más arriba. Dejamos uno entre los dos y vamos a ponerle un filtro a esto antes de cualquier cosa y le vamos a poner cualquier encantamiento. Puede ser, pongámosle uno de Riptide, Riptide 1, por ejemplo. Creo que pues bueno, esto es lo de menos. Lo que importa en eso es que el generador, o bueno, la experiencia que reciba puede que sea más dependiendo del libro que tenga que crear esto. Y lo vamos a poner como filtro. Luego de eso vamos a tomar un libro normal y lo vamos a poner en el depot. Ahora vamos a tomar este mismo exporter que ya tenía, lo voy a poner acá y le voy a decir que pase XP, pero quiero ver qué tipo de experiencia tengo yo en mi sistema. Yo sé que estoy generando algún tipo de experiencia en estos momentos. Este Applied Experience It, algo así. Vamos a ver si lo puedo encontrar y no funciona. Entonces vamos a hacer algo extra. Vamos eso está, si no estoy mal acá, en mi lugar de encantamiento. Bueno, esto de Applied Experience It, lo que hace es que convierte Bottle of Enchantings en experiencia, pero pues prácticamente no deja hacer nada con esa experiencia. Entonces esto es un poquito inútil, la verdad. Sin ofender al creador de este mod. Es súper inútil porque pues solamente puedo sacar niveles y pues igual, o sea, está en mi sistema, pero pues prácticamente no puedo hacer nada con esa experiencia, entonces es totalmente inútil, pero bueno. Y podemos hacer un Fluid Tank y si le pasamos experiencia de este Experience Converter a este Fluid Tank, pues digamos que lo va a, este sí lo va a reconocer. O también podemos conectar, de hecho, incluso uno de los Experience Holders que tenemos en cualquiera de nuestras mob farms. Este tiene 884 niveles y este debe tener como 5000 niveles, yo creo, casi 5000 niveles. Pero pues para eso tendría que mover muchos cables y me queda mucho más fácil automatizar este. Porque pues simplemente tengo que venir acá y tomar un boss storage, este señor. Lo vamos a poner debajo de este storage, de este fluid tank. Le ponemos un cable. Esto es un cable ahí, sino que tiene una facade. Y con eso ya voy a poder ver, si busco Cognition, voy a poder ver los 14 buckets de experiencia que tiene este tanque. Ahora, otra cosa que puedo hacer, de hecho, es lo mismo que está haciendo la cosa esa que está al lado, que nuevamente se me hace un poquito inútil, pero pues bueno, ahí está. Y le vamos a poner yo creo que le podemos poner un import-export a este lado. Y esto va a estar enviando Bottle of Enchanting, esta cosa. Le vamos a poner también las Acceleration Cards para que pues haga el trabajo lo más rápido posible. Y lo vamos a conectar, ya bueno, ya de hecho solamente con un cable quedaba conectado. Y esto va a comenzar a recibir ahí las Bottle of Enchantings. Y pues según esto no se lleva las pociones. Entonces digamos que esto sería el único inconveniente, que no se lleve las pociones. Incluso siendo un import-export, creo que esto se puede configurar de alguna manera. Podemos poner push-pull, creo. O push, tampoco. Pull, tampoco. Entonces, bueno, esto eventualmente lo voy a automatizar con un modular router. Digamos que esto pues por ahora lo importante es que tenga el líquido ahí para poderlo pasar a nuestro setup que estamos haciendo en estos momentos. Y ahora sí, vamos a buscar acá Cognition y vamos a tomar creo que es este, si no estoy mal. Vamos a ponerlo acá a ver qué pasa. Le vamos a conectar unos cuantos cables y vamos a ver si efectivamente ahí lo recibe. Y una vez tenga suficiente, va a hacer el libro encantado. Perfecto. Y lo otro es que esto... porque no es necesario, no es necesario ponerle Acceleration Cards. Ahora vamos a tomar el Disenchantment Mycelial. Vamos a poner acá enfrente y le vamos a poner que el input desde la parte de atrás quede como jalándolo para que lo jale hacia acá. Y de hecho lo podemos poner
push o no, no se puede. Porque pues esto tiene separado el output y el output lo vamos a poner a que lo empuje hacia atrás. Y pues acá simplemente va a hacer ese proceso infinitamente. Entonces va a devolver el libro una vez esté el libro normal. Lo va a pasar otra vez al depot. El depot va a crear el libro pues junto con el printer. Va a crear el libro encantado, se lo va a llevar. Esto genera 53 FI por tick. Se me hace súper poquito, pero pues bueno, nuevamente eso es lo de menos. Y esta es la manera en la que automatizamos esto. De hecho, es bastante fácil, no es la gran cosa. Lo más difícil es como tener la experiencia en líquido para que pues lo cree y ya, no es más. Y seguimos con los más fastidiosos. Entonces, bueno, primero vamos a poner el rocket. Para el rocket, esto tiene un poquito de ciencia. Vamos a crear la receta para hacer rockets, para hacer cohetes. Y este modpack tiene algo, y es que, digamos, tiene tres tipos de cohetes. Si se dan cuenta, tiene Firework Rocket, Firework Rocket y Firework Rocket. La diferencia es que pues la duración de lo que pues, está volando, flight duration, es diferente. Entonces esto se hace simplemente con gunpowder y con papel. Entonces lo que sí o sí tenemos que automatizar es el papel, por ejemplo, para que pues esté generando papel. Y pues el gunpowder ya está en el sistema por defecto. Y entonces vamos a automatizar por un lado el gunpowder para que esté acá y también el paper, que lo va a tomar de acá, que de hecho ya tiene una receta para hacer papel, entonces no tengo que hacer más. Esa receta que creamos, pues obviamente la vamos a poner acá en nuestro setup y lo ideal, lo que yo les recomiendo es que pues con esos mismos rockets que ustedes ya craftearon, si se dan cuenta, digamos, yo tengo unos rockets acá en el sistema, pero no son los mismos rockets que estoy crafteando. Entonces voy a craftear uno de estos, se craftean tres automáticamente y estos mismos que se craftearon los voy a usar para el filtro. Entonces, esto mismo es lo que voy a poner acá. Y con eso, pues voy a poner el rocket y eso va a enviar los rockets directamente a este lugar. Y súper importante, pues teniendo en cuenta que solo tiene que estar crafteando todo el tiempo, ponerle una crafting card. Porque si no, pues no va a hacer absolutamente nada. Y ahora sí, con la crafting card, le ponemos el rocket y pues va a craftear los rockets y los va a ir enviando poquito a poquito a el Rocket Mycelial Generator, como nos estamos dando cuenta ahí. El que sigue, estos de hecho, estos los debía haber puesto por allá, bien lejos, pero pues bueno, ya que el Nether Star, que pues es el más fácil de todos, una Nether Star, lo tenemos también por millones ya, entonces no duele gastar esto. De hecho, pues bueno que le podemos dar uso a esas Nether Stars de alguna manera. Acaba de recibir esto y va a crear 4000 de FI por tick, de hecho, esto es el que más genera. Y tenía entendido que esto ponía algún debuff, pero bueno, no, este no está poniendo nada, entonces cool. Vamos con el Frosty, yo creo. Ouch. Acá hay, ok. Ya el de las Stars ya me está poniendo el efecto ouch que me tiene que poner. Entonces, de hecho, por eso debía haber puesto esto por allá lejos. Tal vez después los mueva, pero pues eso será después. Vamos a poner el Frosty y para el Frosty vamos a ver qué tipo de hielo tengo bastante. Tengo pues Ice normal, que creería yo que es lo mejor que podemos usar. Hielo normal y lo vamos a poner acá. Y pues esto genera 40 FI por tick y pues si se dan cuenta pues es bastante lento. Yo creo que también incluso con un solo extractor suficiente para esto. Y por último, el más fastidioso de todos, este va a tener una crafting card porque lo que va a estar haciendo todo el tiempo es TNT. Craftear uno de estos. Digo fastidioso por los siguientes dos puntos. Vamos a poner esto acá, vamos a poner esto acá. Y luego esto acá. Y esto va a comenzar a recibir TNT. ¿Cierto? Y ouch, ok, ouch. Esto es lo que va a pasar con este generador. Entonces, ouch, hay que alejarnos un poco. Y también explosions. Esto lo vamos a dejar callado por un momento. Y pues ya con eso prácticamente ya sabemos que hace ese pouch generador. Antes de hacer el final voy a mover los que debía haber puesto al final, los voy a mover para el final y voy a mover los otros para acá porque no quiero simplemente con llegar acá ya comenzar a recibir daño. Entonces los voy a mover para atrás. Y listo, bueno, pues igual no voy a estar mucho tiempo ya metido, entonces digamos que no importa que eso que haya explotando. Por último vamos a craftear el reactor, que pues este tiene un poquito más de ciencia. Esto necesita Hydro Gas, que también automatizamos anteriormente. Y lo único
es que lo vamos a poner. Yo creo que lo podemos poner acá como lo más centrado posible. Quería yo que... El problema es que esto quedó totalmente como un cero centrado. Entonces, de hecho lo podemos poner como acá detrás, creo yo. No estoy seguro si queda muy lejos. No lo podemos poner... No estoy seguro si lo pongo muy lejos de los otros reactores. Digamos, si lo pongo acá, no estoy seguro de que trabaje como debería. Y ok, sí, sí trabaja. Qué hermoso. Y tiene 100 millones de energía. Ush, ok. Y sé que funciona porque tienen estas cosas acá arriba. Entonces sí lo puedo poner lejos del resto de los reactores. Lo que no estoy seguro es qué tan lejos lo puedo poner del resto de los reactores. Pues al parecer lo puedo poner bastante lejos del resto de los reactores. Ahí dice que está generando 25 millones de EFI por tick. Entonces vamos a hacer un plug y este señor plug va a estar por la parte de atrás de él y va a estar conectado a esto que dice receive. Y ahora si nos damos cuenta, si le ponemos bypass, va a estar recibiendo 25 millones de energía todo el tiempo y si se dan cuenta, pues está trabajando todo el tiempo prácticamente, incluso lejos de las otras cosas, lo cual se me hace muy cool. Pues bueno, casi no se ve la renderización, pero digamos que eso es lo de menos. Lo importante es que ahora si vengo a mi bola gigante de energía, voy a poder ver, creo que es desde acá, que está recibiendo 26 millones de energía cada tick, lo cual es hermoso y me hace sentir mucho más tranquilo porque pues con 25 millones de energía es más que suficiente, obviamente. Está recibiendo sí 26 millones. Y pues bueno, algo importante, las gates, según me he dado cuenta, no envían lo suficiente, entonces hay una que otra cosa que voy a tener que colocarle plugs para que reciban la energía o que transfieran la energía porque pues no son lo suficientemente rápidas las gates de OWA para enviar el resto de la energía. Las gates más altas transfieren hasta 1 millón de energía por tick, lo cual de hecho es bastante, si nos ponemos a pensarlo, pero pues bueno. Lo importante es que esto ya está trabajando, que pues no voy a entrar mucho tiempo acá porque pues, pone 10.000 debufos ahí, entonces por eso lo hice como lo más lejos posible. Y me parece genial que puedo poner esto incluso lejos de todos esos generadores y aún así trabaja. Es 25 millones de energía que estamos generando para nuestro sistema todo el tiempo. Genial. Y con eso, y por hoy, eso ha sido todo por un episodio más. Espero esto haya sido ayuda para ustedes. Espero les haya gustado este capítulo. Estamos acercándonos al final de la serie. Lo que sigue ahora, spoilers para el siguiente capítulo, es que vamos a trabajar con Mekanism. Vamos a hacer los reactores que tenemos que hacer. Que, bueno, en realidad, entre comillas, son dos, porque uno es un reactor, el otro no estoy seguro si es como tal un reactor. Y vamos a trabajar con cosas diferentes porque si de pronto conocen un poco de Mechanism, generalmente para generar antimatter, hay una parte de todo ese proceso que nos pide usar energía solar y pues obviamente acá energía solar no hay. Entonces eso lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Espero nuevamente les haya gustado este capítulo. Les recuerdo que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Será agradecido de todo corazón. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.